Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena. Hoy tenemos un episodio muy especial porque La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena, que es este espacio de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, justamente está promovido por esta institución que para muchos de ustedes quizás es desconocida, para muchos otros de pronto empieza a ser familiar. Ayuda a la Iglesia que Sufre. ACN, por sus siglas en inglés, Aid to the Church in Need. Ayuda a la iglesia necesitada o ayuda a la iglesia que sufre. Este nombre en español en Colombia. Ayuda a la iglesia que sufre es una fundación pontificia. ¿Eso qué significa? Depende del Papa Francisco. O sea, es una fundación de la Iglesia Católica. Y además es una fundación con unos fines específicamente de fe, de evangelización. Nuestra fundación se encarga de apoyar a muchas personas, sacerdotes, monjas, catequistas, laicos, en el mundo entero, en más de 140 países, para que puedan llevar adelante su misión de evangelización, para que puedan trabajar. Entonces hoy tenemos un invitado de la fundación, el secretario general de nuestra fundación, para que ustedes lo conozcan, para que vean una perspectiva nueva. Él se llama Philip Osores, él es alemán, pero de ascendencia española, y por tanto habla perfectamente el español y por tanto nos va a hablar de la fundación, nos va a hablar de lo que están viviendo también allí en Alemania. Él está en Königstein, cerca de Frankfurt, en Alemania, donde está la sede central nuestra, y nos va a contar realidades del servicio a la iglesia y también realidades que nos van a inspirar a nosotros para que nosotros desde donde estemos podamos ayudar. Yo simplemente quiero adelantarles algo. La fundación empezó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en la peor carestía, en la peor hambruna, en la peor dificultad, todo destruido, infraestructura, carreteras. Y en esa necesidad un sacerdote fue enviado por el Papa Pío XII a pedir ayuda. Y muchas personas que estaban mal ayudaron a los que estaban peor. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer también. Ayudar a los que están peor. Porque hay alguien que está peor que tú. Hoy, en tu familia, en tu casa o en algún lugar de Colombia o del mundo. Y los podemos ayudar con la oración, con la palabra y también económicamente. Por tanto, esto es inspirador. Los dejo ya sin más con Philip Osores. Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena. Estamos aquí muy contentos porque hemos contado con la presencia de un invitado muy especial que se llama Philip Osores. Philip Osores en este momento está en Alemania, en Königstein, muy cerca de Frankfurt, en un pequeño pueblito donde está la sede central de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN, Aid to the Church in Need. Y allí, pues, nos ha querido dar un tiempo para contarnos su experiencia y también lo que la Fundación hace frente a esta realidad que todos vivimos, este encerramiento, esta pandemia. Así que, Philip, bienvenido a la cuarentena. Muchas gracias, querido padre. Es un honor estar con vosotros. Muchas gracias, Philip. Yo te quisiera preguntar en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están viviendo ustedes allí esta experiencia? ¿Cómo se vive en Alemania, en un pueblo como en el que estás, con tu familia? ¿Cómo lo vives humanamente? Bueno, ante todo, estamos bastante privilegiados, ¿no? Aquí en Alemania, porque de momento no hay restricciones para salir a la calle. Así que las familias, por ejemplo, como en tantos países, pues ahora igual no pueden ir a trabajar, no van al colegio, pues en vez de estar confinadas todo el día en los apartamentos, pueden salir a pasear al parque, a la calle, a los campos que hay aquí. Es una zona bastante rural. Así que ahí hay ese tubo de escape que es la naturaleza, que es fundamental para el equilibrio mental de las personas. Encima nos está haciendo buen tiempo, lo que para Alemania siempre es una noticia especialmente buena. Entonces, comparado con lo que nos cuentan los familiares de otros países, de los compañeros que son de Francia o de mi propia familia o la de mujer de España, pues tenemos mucha suerte. Encima, así como nosotros tenemos un jardincito donde tenemos el escape delante de la casa, pues realmente es una gran bendición que se aprecia pues especialmente ahora. Nunca lo hemos tenido tan cuidado el jardín como en estos días. Al mismo tiempo, claro, pues uno sufre también pues con tanta gente, ¿no? Que también en este país digamos, de poderío económico, que tiene preocupaciones de trabajo, pero en el resto de Europa hay mucha gente que lo está pasando muy mal, especialmente en el sur. En España hay muchísima gente que sufre muchísimo
pero también estamos conectados a través del trabajo con muchos amigos, benefactores, compañeros de trabajo en Estados Unidos y en Colombia, otros países de América Latina o en Asia, y sabemos que la situación es muy complicada. Así que agradecidos a nivel personal aquí, los compañeros y nosotros como familia, pero también, por supuesto, con un cierto sufrimiento, ¿no? Por sentir lo que sufren los demás. Muy bien, Philip. Y digamos, en este momento, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ¿de qué manera está apoyando la situación que viven personas de la iglesia con el coronavirus o que hacen apostolado en ambientes con coronavirus? ¿Qué está haciendo la Fundación? Pues sin que nadie se lo esperara, hemos vuelto como a un momento inicial de esta fundación. Recordemos que fue creada en el año 1947 por el padre Berenfried Franz Straten, en un momento de crisis total en Europa, que era el momento posguerra y el inicio de la Guerra Fría. Y pues un momento de gran incertidumbre donde pues, la gente se estaba despertando en un continente en ruinas de enfermedad, de muerte, de prisiones, de cambios, de refugiados, ¿no? Expulsiones de millones de personas de sus tierras y concienciándose del desastre, ¿no? Que había ocurrido. Y él en ese momento de crisis pues tuvo el gran coraje y valor de pedir en los países que habían sufrido y que estaban mal, pues como lo eran Bélgica, Holanda, Francia, pedir por los que lo estaban pasando peor en ese momento, que eran los alemanes, que además eran los culpables del desastre que había ocurrido. Y en el fondo, el mensaje que él daba y fue lo que realmente dio con los corazones y las mentes de las personas a las que pedía, no era solo uno de pedir ayuda material para los que sufrían, sino era también el crear la conexión, el vínculo con el Evangelio, ¿no? Y en el fondo el momento es doblemente inicial porque se refleja en la fundación de nuestra organización con esa gran necesidad, pero también es el momento de la Pascua que estamos viviendo, ¿no? La gran desesperación de los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, y la esperanza, ¿no? Que de repente sienten cuando ven que todo lo que ha dicho Dios es verdad y lo que les ha dicho su maestro, y de ahí materialmente no ha cambiado absolutamente nada en su situación. Siguen siendo perseguidos, siguen siendo nadie, ¿no? En la sociedad de aquellos tiempos, pero ellos están llenos de energía, de esperanza y luego cambian el mundo. Y pues eso es lo que también hizo el padre Berenfried. En una situación de desesperación total, por un lado pidió, pero lo que sobre todo hizo fue recordar a la gente su propia dignidad como cristianos, no solo con el deber, pero esa posibilidad de perdonar y esa posibilidad de ser generosos y esa realidad del Evangelio que ellos a lo mejor habían olvidado en ese momento y que realmente entendían que ya está, lo que pone en las Escrituras era algo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que en esta crisis del corona que ciertamente es un desastre para nuestros benefactores, porque tantos ahora están con preocupaciones de salud y materiales, y ciertamente está ya empezando a ser, y lo será aún más, un desastre para los que ayudamos, la iglesia pobre, la iglesia perseguida, que además de todos los problemas que tienen, pues pensemos en los cristianos de Siria o en Sudán o en China, ahora además tienen ese problema de salud. Pues que dentro de ese momento de desesperación, de repente vemos lo cercanos que estamos de este momento de fundación de ACN, que era una situación peor incluso, ¿no? Gracias a Dios que en muy pocos países vivimos esa desolación de esos años de posguerra, pero que también está muy cerca del Evangelio que estamos viviendo en estos meses de Cuaresma y de Pascua. Entonces, pues lo que nos ayuda es, y eso es el papel principal que tenemos ahora, como tenía el padre Berenfried en aquella época, ahora mismo también, es no solo traer el Evangelio a las casas de los benefactores,
también a través de mensajes de nuestros amigos de todo el mundo que nos mandan mensajes de esperanza. Las monjas de Siria, que ellas realmente están mal, mandaron mensajes de ánimo a nuestros benefactores de los países pues, que van mucho mejor. Eso fue muy conmovedor. Sino que pues, traer este mensaje de esperanza del Evangelio, pero también personalmente pues, mostrar a nuestros benefactores que ya está, que estamos con ellos y que no están solos. Y es una labor pues preciosa también, ¿no? Porque no es solo la labor de pedir ayuda, es la labor de comunión, de realmente intensificar, fortalecer el vínculo de amor, del puente de amor que hay entre toda la Iglesia y que podemos formar como organización. ¿Y hay algún proyecto específico, como de manera muy concreta, dedicado al problema del coronavirus en la fundación en este momento? Um, Ciertamente hay proyectos concretos para los refugiados cristianos de Oriente Medio, pues viven en campamentos y ahí pues necesitan simplemente ayuda médica, ¿no? Entonces pues también contribuimos con la demás ayuda de emergencia que damos a estos cristianos perseguidos. Por lo general, como sabe Padre, nuestra ayuda es sobre todo la ayuda a nivel de la fe y la propagación de la fe, que tampoco debe de parar en estos momentos. Y ahí lo que sobre todo hacemos es hacer ayuda de misas, estipendios de misa. Entonces invitamos a todos los benefactores del mundo a que sus misas las hagan celebrar por sacerdotes en necesidad, para que en este momento, donde además muchos de ellos pierden sus sustentos al no poder celebrar la misa en sus propios países, reciban la ayuda material necesaria para poder sobrevivir y luego poder seguir llenando su función pastoral, ¿no? en sus países. Que no pare la misión en este momento de crisis, que no pare nunca. Y a la otra ayuda que estamos ahora apoyando aún más que normalmente es la ayuda de existencia a hermanas contemplativas en todo el mundo, porque también ellas dependen de las donaciones de sus entornos, todos los contactos se han acortado, así que ahí hay que hacer un esfuerzo extra para que esa corriente de oración, esa corriente de bendiciones no se pare, sino al contrario salga aún más fortalecida en este momento de necesidad. Es posible que haya gente que nos esté viendo en esta entrevista y no tenga todavía del todo claro qué es ACN, qué es nuestra fundación. Yo quisiera, porque cuando mencionabas hace un momento el origen de la fundación, me venía a la mente un episodio que no recuerdo muy bien, pero que en efecto sé que tiene mucha importancia y quizás tú no lo puedes ayudar a iluminar. Cuando el padre Berenfried pasó por alguna parroquia, si no estoy mal, de Holanda o de Bélgica, y digamos los párrocos un poco desconfiaban, entre comillas, de esta propuesta, pero realmente tuvo efecto. En otras palabras, ¿cómo puedes tú recordarnos esto que has dicho de que los que pasan mal pueden ayudar a los que pasan peor? ¿Cómo la solidaridad en un momento de crisis puede ser una fuente de oportunidad? Recordando ese episodio del padre Berenfried. Si no Sí, pues es el momento de fundación de esta organización cuando el padre Berenfried tomó la decisión y la llevó a cabo de pedir ayuda por los alemanes en una pequeña parroquia rural de Bélgica, donde la gente no tenía nada menos a lo mejor un par de animales y lo que les había quedado después de tantos años de guerra. Entonces, era algo impensable, ¿no? Quizá en un país como Colombia, que estamos viviendo esos intentos, ¿no?, de reconciliación, pues muchos pueden sentir lo difícil que es que alguien venga a pedir ayuda para los que perpetraron los crímenes hace poco, ¿no? Y ese momento, pues el padre Berenfried tuvo el coraje, el párroco intentó disuadirle diciendo que temía por su salud, de lo mucho que habían sufrido los propios feligreses. Y nada, él pidió y explicó la situación de las familias en Alemania, en los campos, ¿no? Que en el fondo ahora había que pasar página, mirar hacia adelante y sobre todo el deber como cristianos de creer en algo más grande, ¿no? Que en la ley, ¿no? Funesta, ¿no? De venganza y retaliación. Entonces, ahí no dijo nadie nada y después de la misa fue una mujer, una señora un poco mayor y le dio un dinero y se fue. Y preguntó por esa señora, ¿no? Y esa señora
había perdido a su marido y a sus 3 hijos que fueron fusilados hacía unos meses por las tropas alemanas que huían de Bélgica y que hicieron pues una acción de disuasión por algún atentado que hubo y cogieron a gente inocente y la mataron. Así que esta señora que lo había perdido todo fue la primera donante de ACN. Y pues eso está inscrito, ¿no?, en el libro de oro seguramente del cielo pero lo que y marcó el camino, pero lo que es importante entender es que ese camino de la generosidad a los que damos nos abre otra dimensión a nosotros mismos y nos abre, digamos, no solo la felicidad, sino fortalece nuestro vínculo o fortalece la realidad del Evangelio en nuestras vidas también. Y es lo que recibimos cuando damos. Y sobre todo es lo que damos en espíritu cristiano, siempre, ¿no?, pensando en los sermones de nuestro Señor. Lo que habéis dado al más pobre me lo habéis dado a mí. Y la importancia de la cruz, ¿no?, que es que también el sufrimiento es parte de este mundo, pero lo podemos transformar en algo mejor, en algo bueno, ¿no? Las lágrimas que se convierten en perlas. Y en ese momento, cuando alguien no solo entiende nuestro propio sufrimiento, como ciertamente el padre Berenfried entendía a los que habían sufrido, pero también es capaz de mostrarnos que hay algo mucho más grande y bonito y importante que ese sufrimiento que está ocurriendo ahora. Y cuando nosotros no solo nos lo creemos, pero lo hacemos realidad participando, entonces estamos construyendo el reino de los cielos en esta tierra también. Y eso es yo creo que es el milagro de la generosidad en nuestro, pues en el contexto cristiano. Y esa es la misión de ACN. Nosotros no lo hemos inventado, podemos seguir a nuestro fundador que lo redescubrió en un contexto moderno. Y por eso, o sea, lo que es importante entender que no solo de un espíritu que nació ciertamente del Evangelio, pronto también el tipo de ayuda que se daba y que se financiaba evoluó hacia un tema pastoral también. O sea, no solo la motivación es pastoral y de fe, sino también la ayuda va ahora dirigida casi exclusivamente a la propagación y a la protección de la fe en el mundo. Y eso es lo que nos diferencia de la mayoría de las otras organizaciones cristianas, que desde un espíritu del Evangelio dan ayuda muy buena, material, hospitales, colegios, pero que quizá también algunas en los últimos años han ido derivando cada vez más a una ayuda y un espíritu más secular, ¿no? Y lo nuestro no solo viene de la fe, sino también en el tipo de ayuda trata de fortalecer a los que están en el frente de la fe. Los países más pobres donde la Iglesia no tiene medios y sobre todo donde la Iglesia está perseguida, como ocurre por desgracia en cada vez más países, ¿no? Y eso es la característica única de ACN, de ahí los estipendios de misa, que ahora estamos realmente fomentando cada vez más, pero también la ayuda a hermanas contemplativas, y si no tenemos la reparación y construcción de iglesias, tenemos los libros con contenido religioso, tenemos la formación dentro de lo que es pues, la formación de sacerdotes, de hermanas, de laicos, todo esto en todo el mundo y también con muchísimos proyectos en Colombia, toda América Latina también. Philip, ¿en cuántos países apoya proyectos ACN? Cada año en unos 150 países. Realmente es universal en su ayuda, pero también estamos felices de recibir ayuda de benefactores de todo el mundo. Tenemos oficinas establecidas en 23 países, uno de ellos es Colombia. Desde hace algunos años estamos muy orgullosos de esta oficina, pero también recibimos muchos donantes cada vez más por Internet y por la comunicación digital. Tenemos ahora ya los donantes en Asia, incluso en países, ¿no?, donde hay pocos cristianos, de repente vemos que nos llegan donaciones y de una forma creciente en países latinoamericanos también como Argentina, como Perú. Es una gran alegría ver cómo va creciendo, se va propagando
esa ayuda a la iglesia combatiente, ¿no? Podemos decir. De Más hecho, o menos. el nombre Berenfried significa el combatiente por la paz. Es el nombre que Ah, se dio él mismo y yo creo que es un buen símbolo también para lo que hacemos nosotros como organización. qué bonito. Más o menos, ¿cuántos proyectos se apoyan cada año y qué tipo de proyectos apoya ACN? Cuando dices que son realmente pastorales o de evangelización, ¿qué ejemplos concretos de proyectos nos puedes dar aparte y cuántos más o menos al año? Bueno, voy a dar un par de ejemplos. Pues un proyecto típico podría ser ayuda a los refugiados cristianos de Oriente Medio, los que viven en campamentos, pues en Siria, en Irak. Pues es reconstrucción de sus casas para que se puedan quedar en esas tierras, que no se pierdan para el cristianismo. Alimentos, medicinas, pues son los proyectos de emergencia. Proyectos típicos, por ejemplo, en América Latina, pues un todoterreno para un sacerdote, para que él pueda aumentar el radio de su presencia, sobre todo para administrar los sacramentos, pero también pues hay el coche sirve para todo, ¿no? Es el autobús, la ambulancia, el sacerdote tiene una función muy completa. Barcos para los grandes ríos, por ejemplo, o para los archipiélagos que hay en el sureste asiático. Los ríos, típicos ríos, pues sería, por ejemplo, en Quibdó, ¿no? El río Atrato, ahí financiamos barcos, o muchos en el Amazonas. Un obispo con un barco antiguo a lo mejor tarda un año para dar 2 vueltas a todas sus parroquias. Con un barco moderno puede dar 4 vueltas. Así que hemos multiplicado por 2 la presencia de este obispo. Es como tener 2 obispos en vez de uno. También tenemos, la formación es muy importante, ¿no? Es seminarios, construcción de seminarios, pero también la ayuda para que estos seminarios puedan ejercer bien su labor. Um, Estudios mayores para sacerdotes, para que puedan ir a hacer un doctorado, por ejemplo, en ciertos temas. Formación para hermanas. O sea, todo esto, lo que es fomentar la fe y fortalecer a la Iglesia en su propagación y práctica de la fe, es lo que solemos apoyar. Y siempre, como pueden ver los benefactores, en proyectos muy concretos, muy sencillos. No somos amigos de los grandes programas de desarrollo. Ahí contamos en que nosotros podemos contribuir en el aquí y ahora, y de eso ya, con el esfuerzo de todos y con el Señor, se desarrollarán por sí mismos los grandes programas. Muy bien. ¿Y qué significa que ACN es una fundación pontificia? ¿Qué significa eso, Philip? Pues eso, ante todo, es un término legal. Es una fundación que fue creada en el Vaticano y como tal es fundación pontificia. Hay muchas fundaciones pontificias, pero por supuesto también tiene un significado simbólico que vivimos en el día a día, que es una gran cercanía con el Santo Padre, pues a nivel de lo que somos, de lo que propagamos. Es la imagen, ¿no?, de la unión de la Iglesia y como tal pues le seguimos y pues fomentamos, ¿no?, la unión de la Iglesia y de la fe católica con nuestros proyectos. Pero luego también hay un vínculo personal. El Papa Francisco es muy cercano a nuestra fundación. Pues él recibió ayuda cuando fue sacerdote, como tantos de miles de sacerdotes, y también está muy al tanto de nuestros proyectos en todo el mundo. Por ejemplo, pues el año pasado lo recibió 2 veces. Una vez para consagrar miles de rosarios que habíamos financiado para Siria, para pues, el revitalizar la fe y también sanar, ¿no?, ayudar al pueblo sirio a sanar sus heridas con la fe. Y el otro fue con la bendición de un icono que se dice que creó, que escribió, ¿no? Los iconos se escriben. Escribió un sacerdote de Homs en Siria y que también él bendijo. Entonces, pues en ese sentido somos fundación pontificia en un sentido legal, pero también con un simbolismo y una cercanía personal importante. Bien, Philip. Y finalmente, este espacio que se llama La Cuarentena busca, es decir, se ha abierto porque vemos que en estos países donde estamos confinados, la iglesia necesitada y sufriente, entre comillas, es
todo el católico que está encerrado en su casa. En Colombia pasa que no sabemos exactamente cuándo va a terminar la cuarentena, y no solo eso, sino que cuando se abran la posibilidad de circular, la situación económica y tal, pues se complica. Personas que llevan ya varias semanas juntas en su apartamento, con lo que trae consigo ese encerramiento. Entonces, bueno, ¿tú qué le dirías a las personas que nos están viendo y que están allí en su casa y nos están escuchando para vivir este tiempo de cuarentena, para vivir este tiempo de encerramiento? ¿Qué sugerencia prácticas te sale del corazón para animarlos a vivir este tiempo con una perspectiva diferente? Bueno, ante todo, o sea, no se puede pretender que el sufrimiento no es real ahora, ¿no? O sea, eso simplemente es un hecho muy grande y, y, em, y nada, no hay nada que embellecer, ¿no? Ni glorificar. Todos esperamos, yo soy el primero, que esto pase lo antes posible y rezamos aquí en ACN, en mi familia, porque pues, ojalá la repercusión no solo a nivel de sanidad, pero también a nivel económico sea lo menor posible. Um, el, el único otro pues, consejo práctico es pues yo mismo he tenido la cuaresma más contemplativa de mi vida, puedo decir, y, y a mí pues sí que ¿qué ha pasado? Pues he leído de nuevo las escrituras, que hacía años que no las releía detenidamente. Y a mí y también en familia hemos pues intensificado la oración común. Con mi mujer ahora eh, rezo el rosario casi todos los días, no todos los días, pero casi todos los días. Y el, eso no quita el sufrimiento, pero le da otro significado, y eso yo creo que no es algo que viene, no es una receta de autoayuda, sino algo mecánico que ocurre, sino es un milagro, ¿no? Yo creo que ahí Dios nos habla directamente. Y para mí, digamos, los pasajes de la Escritura que más me animan, porque tienen ahora mismo, ¿no? Porque tienen esa cercanía, esta realidad tan similar, es la de los discípulos de Jesús encerrados en sus casas, ¿no? Que es ahora además el momento de camino a Pentecostés. Pentecostés. Y nosotros ya sabemos que Jesús ha resucitado, pero todavía estamos ahí con miedo en nuestras casas. Pues nada, que Pentecostés va a venir. En algún momento se van a volver a abrir las puertas y vamos a poder salir. Y pues yo lo veo todo esto como un momento de preparación para salir con una fuerza mayor, un espíritu nuevo, a lo mejor restablecer prioridades en la vida bueno, en el día a día pues uno no tiene muchas oportunidades, ¿no? Está metido en la rutina y quizá algunas cosas que nos parecían fundamentales antes, ahora ya no lo son tanto, y eso es el momento de corregir un poquito la dirección, y las escrituras y la oración pueden ser una gran ayuda en esto. Muy bien. Una curiosidad última. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes, Philip? Ahora ya, el septiembre pasado tuvimos el quinto hijo, tenemos 4 niñas y un chico. Qué maravilla. ¿Y rezan con ellos, con tu esposa en este Sí, sí, tiempo? es un jaleo tremendo todas las noches, pero bueno, ahí estamos. Qué bien. Y, y entonces, pues con guitarra, con oraciones, pues ahí, desde luego, manteniendo un ritmo y intentando pues que ellos que crear esa adicción a la oración. Pero hay que estar en ello. Pues Philip, muchas gracias por estar con nosotros. Te encomendamos en tu labor, en tu responsabilidad y gracias por estar en la cuarentena. Un abrazo. Ha sido un gran placer, un gran abrazo, padre, y a todos los radio oyentes también. Y nada, por favor, pues nos mantenemos unidos en la oración y esperando con alegría el momento en que podamos salir fuera, ¿no? Y volver a nuestra misión. Así es. Gracias. Bien, hermanos, acabamos de ver a Philip. Me parece muy interesante lo que nos ha dicho. Me gustan mucho esta relación que hizo, ¿no? Ese momento, en una posguerra,
en el 47, en el peor momento, digamos, económico y tal, surge una iniciativa que permanece en el tiempo y ha ayudado a muchísimas personas. Hoy estamos en una crisis y en medio de esta crisis pueden surgir cosas en tu vida, inspiraciones en tu vida que pueden cambiar tu propia familia, tu propia existencia. Tú también puedes pensar que este tiempo de crisis es en realidad una oportunidad. Luego, segundo, esta idea, ¿no? Esta madre, que fue la primera benefactora de la fundación, una mujer que ayudó a los que tenían la misma nacionalidad de los que fusilaron a su marido y a sus hijos. Cómo desde el sufrimiento se puede transformar el mundo. No con grandes proyectos, no con grandes historias, sino con esa ayuda concreta a una persona concreta, a una realidad concreta. Ahí es cuando cambiamos el mundo. Y luego lo último que nos decía me parece muy especial, ¿no? No podemos desconocer que el sufrimiento está ahí. Y no lo podemos llamar de otra manera. Estamos sufriendo. Y lo mejor es aceptarlo, abrazándonos a la cruz del Señor. Y finalmente, la Biblia, ¿no? Esa idea de Pentecostés. Los apóstoles ya sabían que había resucitado, pero estaban asustados. Nosotros también sabemos que ha resucitado y estamos asustados, un poco encerrados. Pues viene el Espíritu Santo, es el momento de pedirlo. Estamos viviendo la Pascua y viene Pentecostés para darnos fuerzas para salir adelante, para seguir amando al Señor. Así que sigamos adelante con estas entrevistas. Yo los invito a nuestro próximo episodio de La Cuarentena. La Iglesia te oxigena. Dios los bendiga, los tenemos en nuestra oración. Un fuerte abrazo. Gracias. Para los cristianos alrededor del mundo, cada vez es más difícil vivir y practicar su fe. En muchos lugares, nuestros hermanos y hermanas sufren por su amor a Cristo. La misión de ayuda a la iglesia que sufre es construir un puente de amor que permita a la iglesia perseguida dar testimonio de su fe e inspirar a aquellos que pueden ayudarlos. Todo comenzó en la Navidad de 1947, cuando el sacerdote holandés Berenfried van Straten se conmovió por la pobreza espiritual y material de los 14 millones de alemanes desplazados por la Segunda Guerra Mundial e hizo un llamado a los católicos en Bélgica y Holanda para ayudarlos. La súplica de este mendigo de Dios liberó una avalancha de generosidad, probando que la reconciliación entre los antiguos enemigos era posible. El éxito de este llamado le permitió atender también las necesidades de los cristianos que sufrían una severa persecución detrás de la cortina de hierro. Hoy en día, Ayuda a la Iglesia que Sufre, o ACN, es una fundación pontificia con proyección internacional. Con sus 23 oficinas nacionales alrededor del mundo, brinda apoyo anualmente a más de 5.000 proyectos en más de 145 países. A través de estos proyectos, ACN apoya a la Iglesia en su servicio de oración y acción, proporcionando no solo una respuesta oportuna a las necesidades urgentes, sino también un signo de solidaridad con aquellos hermanos en Cristo que están pasando necesidad. En la actualidad, una gran cantidad de esta ayuda se destina a la Iglesia de Oriente Medio, donde la presencia cristiana se enfrenta a una amenaza existencial. La persecución iniciada por grupos fundamentalistas ha provocado un éxodo sin precedentes. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre está comprometida a ayudar a estos cristianos desplazados, proporcionando respuestas concretas a la gran fe y esperanza que ellos mantienen. Allí y en todo el mundo, ACN ayuda a la construcción y reconstrucción de templos, capillas y lugares dignos de la vida sacramental, donde las comunidades católicas se reúnen para rezar, adorar y fortalecerse en la fe. Una parte esencial de la misión de ayuda a la Iglesia que Sufre es informar sobre los sufrimientos ocultos de los católicos en el mundo. ACN produce y distribuye internacionalmente 2 importantes publicaciones: el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que brinda un profundo análisis en relación a la amenaza de la libertad religiosa en 196 países, y el Informe Perseguidos y Olvidados, una evaluación y clasificación de aquellos países donde los cristianos son oprimidos por su fe. Frente a este mundo, agobiado por innumerables sufrimientos,
una de las necesidades más importantes es la oración. ACN también destina ayuda a las hermanas contemplativas, lo que les permite dedicarse a su oración por la humanidad. Especialmente en las áreas más periféricas, las hermanas de vida activa son quienes cuidan a aquellos con necesidades espirituales y materiales. ACN apoya a más de 12.000 hermanas religiosas cada año. ACN también contribuye a aquellos sacerdotes que, aún viviendo en la pobreza, mantienen viva la fe en sus comunidades. Cada año, 43.000 de estos sacerdotes reciben estipendios de misas correspondientes a colaboradores de ACN que solicitan celebraciones eucarísticas por sus intenciones. Estos testimonios inspiran a valientes jóvenes a ofrecer sus vidas para servir a la Iglesia. Pero en zonas pobres, responder a esta llamada es una tarea difícil. ACN apoya cada año la formación de aproximadamente 13.000 de estos futuros sacerdotes en todo el mundo. Allí, donde los fieles no pueden ir a la Iglesia, ACN colabora para que la Iglesia pueda ir a los fieles, proporcionando el transporte necesario para sacerdotes, religiosas y catequistas que sirven en las zonas más remotas. Para ayudar a enseñar el Evangelio, ayuda a la Iglesia que sufre, apoya a la traducción, impresión y distribución de más de 51 millones de copias de la Biblia del Niño en más de 190 idiomas diferentes. Para muchos, este catecismo ilustrado es el único libro que llegarán a poseer. Las solicitudes de ayuda no solo se destinan a libros. ACN también apoya estaciones de radio y televisión católicas, así como la capacitación de personal apropiadamente calificado para ayudar a difundir el Evangelio en los medios. La cruz, el signo de la promesa de Dios, ha guiado el trabajo pastoral de ayuda a la Iglesia que sufre. El trazo vertical nos une al amor de Dios y el trazo horizontal nos invita a extender este amor a nuestros hermanos y hermanas. Es esta cruz la que inspira a los benefactores de ACN a ayudar a aquellos que no pueden cargar sus cruces en soledad. Ellos están siendo probados en la fe, nosotros en el amor.